Buenos días, mi nombre es Alberto Saucedo, como ya saben, y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la afección gastrointestinal en esclerosis sistémica. Esta es la agenda, vamos a ver la afección que presenta la esclerosis sistémica a nivel del tubo digestivo, la manifestación de colitis biliar primaria y hepatitis autoinmune, y de cada una de estas tres vamos a ver pues todo esto. Empezando con la primera parte, que es el tubo digestivo. Tenemos que es importante conocer las manifestaciones que presenta la esclerosis sistémica en el tubo digestivo, ya que este es el órgano interno que más frecuentemente se afecta en esclerosis sistémica. Es la manifestación inicial en el 10% de los pacientes y a lo largo de su enfermedad hasta el 95% de todos nuestros pacientes van a presentar algún tipo de afección del tubo digestivo. Y es la tercera causa de muerte por esclerosis sistémica después de la hipertensión pulmonar y de la neumopatía intersticial, representando el del 6 al 12% de las muertes por esclerosis sistémica. Entonces es por eso que es tan importante conocer las manifestaciones que puede tener la esclerosis sistémica en el tubo digestivo. Como factores de riesgo tenemos el sexo masculino con un radio de 2.47, la miopatía de 5.53, los síntomas Zika de 2.4, el puntaje de Rodnan más alto, que pues, quiere decir una afección cutánea pues peor, o una duración de la enfermedad mayor a 5 años, y este es el upgrade como más importante, sobre todo por lo que vimos previamente, que hasta el 95% de los pacientes en algún momento de su enfermedad van a presentar esta afección. ¿Por qué se da esta afección en esclerosis sistémica? Bueno, tenemos que todo empieza con una vasculopatía, una alteración a nivel endotelial, alteración a nivel de los vasos sanguíneos, que hay una vasoconstricción seguido con una relajación, con una reperfusión de los vasos sanguíneos que genera alteraciones a nivel de los tejidos que están irrigando. Entre ellos, uno de los más importantes son los nervios. El vasa nervorum, que irriga los nervios, genera pues una disfunción neurológica, una neuropatía. Esta neuropatía, pues los nervios que inervan músculos. Bueno, muchas veces inervan la capa muscular del tubo digestivo. Esta capa muscular se ve afectada por esta neuropatía, generando una miopatía. Y finalmente, al tener esta miopatía y al no poder usarse bien este músculo, se atrofia y finalmente se fibrosa. Aquí lo tenemos representado esquemáticamente, en donde tenemos un intestino sano, bonito, y otro es el intestino enfermo, en donde vemos las diferentes capas del intestino. Y vemos la afección empezando con la vasculatura, una vasoconstricción y repercusión recurrente que genera un sistema nervioso entérico disfuncional que genera dismotilidad, afección del músculo liso y finalmente atrofia y fibrosis. Otra parte, sabemos que la esclerosis sistémica tiene dos ramas de fisiopatología, una parte fibrótica y la otra parte autoinmune. La parte autoinmune también está presente aquí en el intestino, en donde por anticuerpos M3 de las células musculares también generan infiltración de células inmunes. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, cualquier parte del intestino se puede afectar, desde la boca hasta el ano, la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y la parte anorrectal. Empezando con la cavidad oral, pues de lo más conocido en esclerosis sistémica, pues es la afección a nivel de la boca, que genera unos labios delgados, llamado microquelia, y una restricción en la apertura oral, una boca pequeña, que se conoce como microstomía. Aquí lo tenemos, la microstomía, la disminución de la apertura oral y los labios delgados con microquelia. Por otro lado, también puede presentar síndrome de Sjögren secundarios en el 20% de los pacientes, o no necesariamente un síndrome de Sjögren completo, sino únicamente una xerostomía. Esta xerostomía nos puede generar, al igual que en el síndrome de Sjögren, pues alteraciones periodontales y problemas pues, a nivel de los dientes. También se ha visto que los pacientes pueden presentar carcinoma escamoso a nivel de la lengua. En cuanto al esófago, este es el órgano gastrointestinal más comúnmente afectado, ya que se afecta hasta el 75 a 90% de los pacientes. Y esto se ve afectado por lo que veíamos previamente de la disfunción neurológica, que nos genera una dismotilidad esofágica
y también por esta atrofia pues, de la musculatura y esa neuropatía, una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, que veremos más adelante en manometría, generándonos una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos dos serían como las traducciones clínicas sindromáticas pues, de la afección esofágica. Pero ¿qué es lo que nos va a referir nuestro paciente? Pues nos puede presentar disfagia, odinofagia, pirosis y regurgitación. La afección esofágica es de vital importancia para el paciente identificarla y tratarla oportunamente, ya que se ha visto que si no se trata, este reflujo de contenido tanto ácido como no ácido puede llegar a la vía aérea y generar una inflamación a nivel de los pulmones, siendo un factor predisponente para neumopatía intersticial. Tenemos aquí un esquema de cuál es la afección que pudiera presentar a nivel del esófago la esclerosis sistémica por esta atrofia del músculo liso, esta fibrosis y esta afección de la estructura neurovascular. Por un lado tenemos que sintomáticamente presenta disfagia o odinofagia y presenta reflujo, el cual al irse al pulmón nos puede generar inflamación crónica con enfermedad pulmonar intersticial y nos puede generar reflujo gastroesofágico con, a la larga, dando las complicaciones propias de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como constricciones, esófagos de Barrett, que nos puede llevar también a adenocarcinoma esofágico y esofagitis por reflujo. Por otro lado, en el estómago tenemos que la afección que puede presentar es la gastritis, que puede estar asociada o no a Helicobacter pylori, y si no se trata puede llevar un riesgo de perforación gastrodenal. Entonces en estos pacientes es importante también preguntar intencionadamente síntomas de gastritis y tratarlos oportunamente. Y está en discusión si también al ser esta una población, por así decirlo, de riesgo, sería importante buscar intencionadamente Helicobacter pylori. Hasta el momento hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Lo importante es que cuando se encuentre hay que tratarlo. Por otro lado, también puede generar la vasculopatía de la que hablábamos previamente a nivel del estómago, la generación de telangiectasias con algo que se llama ectasia vascular antral gástrica o GAVE o GAVE por sus siglas en inglés, que también es conocido como estómago en sandía. Más adelante en unas imágenes veremos por qué se llama estómago en sandía. Esta, al ser una vasculopatía, puede generar rompimiento de estos vasos sanguíneos y generar un sangrado ya sea agudo que se presente con hematemesis, con melena, o crónico, y este sangrado crónico muchas veces clínicamente imperceptible tanto para el paciente como para el médico si no se pregunta intencionadamente, y lo único que podríamos encontrar o que nos tiene que hacer sospechar, ya que la esclerosis sistémica no suele asociarse como manifestación de la enfermedad anemia, es pues, esta anemia crónica en un paciente con esclerosis sistémica que presente anemia crónica. Hay que buscar intencionadamente sangrado gastrointestinal, ya sea por algo estomacal o por algo intestinal, como veremos más adelante. Y en caso de encontrarlo, pues tratarlo. Y por otro lado, la misma neuropatía de la que hablábamos previamente genera dismotilidad gástrica con gastroparesia, lo que se traduce en un retraso de vaciamiento gástrico en 27-38% de los pacientes, y clínicamente se manifiesta como náusea, vómito, distensión, saciedad temprana, dolor abdominal o un aumento del reflujo en un empeoramiento del reflujo. En el intestino delgado tenemos que esta neuropatía y miopatía que genera dismotilidad intestinal o disminución de la peristalsis intestinal es importante por varios factores. Uno, porque al no haber un movimiento de lo que debe de moverse en el intestino, se estanca, y si se estanca puede generar pseudoobstrucción. Esta pseudoobstrucción, pues como su nombre lo indica, es un cuadro de obstrucción intestinal, dolor abdominal, náuseas, muchas veces vómitos, disminución de ruidos peristálticos, etc. Pero al ser pseudo, no tiene una obstrucción mecánica pues aparente, más que nada por esta dismotilidad intestinal pues severa. Por otro lado, al no moverse, lo que no se mueve, pues genera crecimiento bacteriano, y como no se mueve nada de esto, hay un sobrecrecimiento bacteriano que afecta hasta el 33 o 43% de los pacientes y que se puede manifestar como diarrea o como falta de apetito. Y finalmente, al no haber movimiento, lo que normalmente lleva el intestino o tiene el intestino en su interior
cuando no está llevando pues el bolo, es aire. Entonces, al tener todo el tiempo pues este bolo que no se está moviendo por esta motilidad intestinal, ese aire se empuja hacia las paredes y se infiltra dentro de la mucosa y la submucosa, generando algo que se llama neumatosis cistoide intestinales, que como tal son quistes de aire en la mucosa y submucosa del intestino. Estos se manifiestan, pueden ser asintomáticos y encontrarse únicamente en el abordaje diagnóstico. El paciente tiene un cuadro de pseudoobstrucción, le tomamos un ataque y encontramos neumatosis intestinal, o puede tener un cuadro clínico pues más o menos leve con dolor abdominal, diarrea, náusea o vómito, o en los casos pues graves puede generarse un neumoperitoneo. Todo esto de lo que hablábamos pone en riesgo a nuestros pacientes. Los pacientes con esclerosis sistémica están, el 28% de los pacientes están en riesgo de malnutrición. ¿Por qué están en riesgo de malnutrición? Tienen todos los factores para estar en riesgo de malnutrición. Primero, pues no comen. No comen, ¿por qué? Porque pues, al tener afección gástrica con esta gastroparesia que se manifiesta con una saciedad temprana, pues no comen tanto como comían antes, como come un paciente que no tiene esta afección. Lo que comen, muchas veces por esta misma afección, tanto gástrica como intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, pseudoobstrucción, lo vomitan. Entonces, no van a querer comer porque tienen náusea, porque se llenan rápido. Si comen, muchas veces lo vomitan, y lo que comen y no vomitan, por este sobrecrecimiento bacteriano, se genera una malabsorción. Entonces, todos estos factores predisponen a nuestro paciente a tener malnutrición. Y esto es importante considerarlo, ya que los pacientes hay que tamizarlos también para la malnutrición, también para buscar los factores y tratarlos oportunamente, ya que si no, lo que nos va a generar es un paciente con bajo peso, y que aunque muchas veces asociamos el bajo peso con algo bueno, porque la mayoría de nuestra población tiene sobrepeso y vemos que el disminuir de peso en esa población es algo bueno, en esta población no. En esta población el tener un bajo peso es factores de riesgo para otras patologías, por ejemplo la osteoporosis. Entonces, por eso es importante tamizar pacientes para ver si tienen riesgo de malnutrición o si ya tienen malnutrición, tratar los factores y generar un aumento de peso pues a su nivel, a un peso ideal. Pasando al colon, tenemos que al igual que en el resto del intestino, el resto del tubo digestivo también tiene esta neuropatía que le genera una hipomotilidad colónica. Esta hipomotilidad colónica genera pues, constipación. Esta constipación, como les decía previamente, lo que no se mueve genera crecimiento bacteriano, pues todas estas bacterias que crecen de sobremanera pueden generar paradójicamente diarrea. Entonces no es raro que los pacientes con esclerosis sistémica presenten periodos alternados de constipación y luego de diarrea. Y entonces es por eso que es importante conocer esto para no dar tratamientos que nos puedan empeorar alguno de los dos cuadros. El paciente está con constipación, pues dale algo y le puede generar diarrea. O el paciente está con diarrea, pues dale algo y le puede generar constipación. Hay que saber exactamente qué tratamiento podemos dar. También por esta misma hipomotilidad colónica, una secuela a largo plazo que puede generar es la generación de divertículos de boca ancha, los cuales pueden encontrarse tanto en TAC como en colon por enema, y también se pueden complicar con diverticulitis. Y finalmente, al igual que en el estómago, también puede haber una vasculopatía que genere telangiectasias, que estas telangiectasias pues se rompan y generen sangrado colónico que se manifieste como pues sangrado, ya sea, se me olvidó ahorita cómo se llama, la hemorragia del tubo digestivo bajo, pero bueno, se manifiesta así. Y por último, en tubo digestivo, la manifestación anorrectal. Por aquí tenemos dos principales molestias que la verdad, si ustedes se ponen a pensar realmente en estos síntomas, son, a pesar de que no pudieran no ser los más frecuentes, sí son de los más molestos que puede presentar un paciente. Y los dos se pueden dar por compromiso del esfínter anal inferior, que al igual como el esfínter esofágico inferior, que se ve comprometido y que genera reflujo, también en el esfínter anal inferior hay compromiso y hay pues, abertura, lo que les puede generar a los pacientes una incontinencia fecal o prolapso rectal. Esto pues debe ser sumamente incómodo para los pacientes, por lo que
es importante identificarlo a tiempo para poder dar las medidas necesarias, y hay que preguntarlo intencionadamente, ya que por los tabús o porque les da pena o no sé por qué, pero por muchas cosas el paciente muchas veces no lo va a decir intencionadamente, no va a llegar a la consulta y le va a decir, ¿sabe qué, doctor? Pues la verdad no me aguanto las ganas y me hago en los calzones. Pues, ¿sabe qué, doctor? Pues se me sale el recto. Muchas veces no nos va a decir, entonces hay que preguntarlo intencionadamente. Bueno, ahora sí pasando, ya conocemos todas las manifestaciones que pudiera tener a nivel del tubo digestivo nuestro paciente. ¿Cómo vamos a buscarlas intencionadamente o cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico ante una sospecha clínica? Tenemos varios métodos diagnósticos. Tenemos, por ejemplo, los estudios varitados, estudios contrastados, como es el trago de bario, el tránsito intestinal y el enema de bario, en donde pues nos sirven principalmente para el esófago, para el intestino y para el colon, en donde el principal uso a nivel del esófago es la búsqueda de constricciones esofágicas. Este estudio a nivel del esófago es poco específico, realmente nos sirve básicamente para diagnóstico diferencial, y pues lo que podemos encontrar es, al tener afección esofágica, es un esófago dilatado. A nivel del intestino, al haber esta hipomotilidad intestinal, genera que se vean todas estas como pliegues intestinales, dando el aspecto llamado pues en pila de monedas. Ahí vemos como si fueran todas unas monedas apiladas. Y finalmente a nivel del colon, podemos, para lo que nos puede servir es para buscar divertículos. Aquí vemos un divertículo de boca ancha que veíamos que era una posible complicación o una posible manifestación de la afección colónica de esclerosis sistémica. Es importante recordar que en casos de sospecha de diverticulitis, este estudio está contraindicado por posibilidad de generar perforación. Este estudio, como les decía, es inespecífico. La manometría es el estudio, el estándar de oro, o el estudio más específico, bueno, no específico, sino el estándar de oro para decir que hay afección esofágica por esclerosis sistémica, ya que nos va a decir tal cual cómo está la aparición del esfínter esofágico inferior. Y lo que vamos a encontrar es que las ondas peristálticas del esófago en los 2/3 distales van a estar reducidas. Aquí están reducidas, y en el esfínter esofágico inferior va a haber una hipotensión. Por otro lado, la endoscopía, para lo que nos va a servir, es para también búsqueda primero en el esófago, de búsqueda de constricciones o búsqueda de complicaciones asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como el esófago de Barrett, la esofagitis o lesiones precancerosas, o muchas veces para hacer diagnóstico diferencial el paciente presenta disfagia, creemos que tiene afección esofágica por esclerosis sistémica, lo tenemos con tratamiento de inmunosupresor y con lo que nos encontramos es una esofagitis por cándida. Entonces también nos sirve para eso. Entonces aquí tenemos una constricción esofágica y aquí tenemos una esofagitis de Barrett. Y en estómago, para lo que nos va a servir principalmente es para el diagnóstico de esta vasculopatía, este GABE, que se presenta aquí como líneas en el estómago, y si se fijan, parece las líneas que presenta la sandía en su corteza. Es por eso que se llama estómago en sandía. Y también para lo que nos va a servir es para el diagnóstico tanto de estas en forma todavía sin sangrado como en el sangrado activo, y para el tratamiento, como veremos más adelante. La tomografía abdominal realmente su principal uso es la exclusión de otras causas, más bien el diagnóstico diferencial. Un paciente que se presenta con cuadro de abdomen agudo, tenemos que descartarle que tenga una verdadera obstrucción intestinal, para estar hablando de una pseudoobstrucción. Y también, pues como hallazgo, como les decía previamente, podemos encontrar lo que era la neumatosis cistoide intestinal. Aquí vemos las burbujas de aire en las paredes del intestino. Otros estudios que podemos utilizar en el diagnóstico es la pHmetría. Realmente pues su principal uso es evaluar qué tipo de secreción estamos teniendo de reflujo
en el esófago, ya sea ácida o ya sea alcalina, y la prueba de aliento de hidrógeno, que es la principal referida en la literatura para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, aunque realmente no hay ninguna prueba estandarizada o validada para un diagnóstico específico de esto. Y lo que más se recomienda es, ante la sospecha, dar tratamiento antibiótico, como veremos más adelante. En cuanto a los autoanticuerpos de esclerosis sistémica y su relación con las manifestaciones gastrointestinales, realmente no hay mucho que decir, únicamente lo que se reporta es que la anti-RNA polimerasa 3 se ha relacionado con la presencia de ectasia vascular antral gástrica. Y el antitopoisomerasa 1 se ha relacionado con la presencia de microstomía. Interesantemente, la presencia de aquí me equivoqué, no es anti-RNA topoisomerasa, es antitopoisomerasa 1. El antitopoisomerasa 1 se ha hablado pudiera ser un factor protector para el GAPE. En la histopatología lo que vamos a encontrar, si hacemos una biopsia, realmente no está indicada, así como para abordaje diagnóstico, sospechamos de afección gastrointestinal por esclerosis sistémica, no está indicada de primera intención hacer una biopsia intestinal, únicamente a lo mejor si ya el paciente terminó en una LAPE y por alguna razón le sacamos intestino, pues estudie. Lo que podemos encontrar tiene que ver con la fisiopatología que hablábamos. Podemos encontrar vasculopatía, por ejemplo, trombosis o alteraciones de los vasos sanguíneos, o pues la fibrosis, característica de la esclerosis sistémica. Pasando al tratamiento, realmente para tratamiento de afección esofágica de esclerosis sistémica no hay nada completamente específico y no hay ningún tratamiento inmunosupresor que nos pueda ayudar, a diferencia, por ejemplo, de la neumopatía intersticial, en donde podemos dar ciclofosfamida, micofenolato. Gastrointestinal, los estudios han sido no concluyentes. De hecho, hay una serie de Canadá a la que pues no tuve acceso porque no la encontré, pero la referían en un artículo. De hecho, creo no era en pero en un artículo referían que en una serie de Canadá no habían encontrado que el uso de terapia inmunosupresora protegiera para el desarrollo de estas complicaciones, no como tal como tratamiento, sino como profilaxis. ¿Y por qué no hay de tratamiento? Porque la mayoría de los estudios que hay para tratamiento de esclerosis sistémica o para probar fármacos en esclerosis sistémica, dígase ciclofosfamida, micofenolato, incluso los más nuevos, nintedanib, pirfenidona, no reportan desenlaces gastrointestinales. La mayoría reporta desenlaces de neumopatía, desenlaces de piel, pero muy pocos o ninguno reportan desenlaces gastrointestinales. Es por eso que pues no hay nada que se pueda recomendar. Entonces el tratamiento para la afección gastrointestinal, o bueno, del tubo digestivo específicamente, es sintomática. Empezando con el esófago, pues son cambios del estilo de vida para evitar el reflujo, evitar hacer comidas pues muy copiosas, hacer comidas pequeñas, evitar comer antes de acostarse del lado izquierdo, etcétera, etcétera. Tratamiento farmacológico, el de elección, que son los inhibidores de bomba de protones, y en caso de que pues, a pesar de este tratamiento que el paciente continúe con mucho reflujo, con ya secuelas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se pudiera recomendar la cirugía antirreflujo. Y por otro lado, si ya hay complicaciones como la constricción esofágica, se puede dar dilatación esofágica endoscópica. Por otro lado, para el estómago, para la vasculopatía, si lo encontramos en endoscopía, lo indicado es en ese momento dar terapia endoscópica, ya sea con algún plasma, con escleroterapia o con algún otro tipo de terapia endoscópica. Y para la gastroparesia lo que se recomienda son los procinéticos, como la metoclopramida, la domperidona, y también se ha hablado de los macrólidos, principalmente de la eritromicina, aunque esto es un poco menos utilizado. Siempre esto pues cuidando los posibles efectos adversos. Pasando a intestino delgado, para el sobrecrecimiento bacteriano, lo que se recomienda, y pues entre comillas recomienda, es una recomendación condicional con baja evidencia, es el uso de antibióticos en ciclos periódicos y o de probióticos. También se puede
Se recomienda pues las medidas generales, en caso de interrupción intestinal, dar hidratación, dejar en ayuno para dejar descansar el intestino y corregir los electrolitos que pudieran estar contribuyendo a aumentar el cuadro de obstrucción. Y también así como terapia de último recurso podemos encontrar la descompresión colonoscópica o la cirugía. Aunque de ser compresión colonoscópica se me hacía raro, por eso lo puse con signo de interrogación que lo mencionara, este artículo lo mencionaba, pero pues estamos en intestino delgado, el colonoscopio no llega a intestino delgado, pero bueno. O pues la cirugía. En cuanto a las afecciones de colon llano y recto, de igual forma hay poca literatura, poca evidencia y es meramente sintomático. Si estamos en constipación, pues dar laxantes o ingestión de líquidos, pero laxantes osmóticos, no laxantes formadores de bolo, ya que se ha visto que los laxantes formadores de bolo, las dietas en altas en fibra, como veíamos previamente, predisponen a irnos más a la diarrea. Mientras que los laxantes osmóticos hay que también darlos con cuidado, pero son menos propensos a la diarrea. En cuanto a la diarrea, no se recomienda el uso de loperamida porque nos puede dar constipación, y lo que se recomienda es lo mismo que se recomienda para el intestino delgado, antibióticos en ciclos cortos o probióticos. Para la incontinencia fecal, pues se ha visto o se ha descrito la estimulación del nervio sacro, aunque pues con resultados pues muchas veces conflictivos, o también algo de lo que se habla del biofeedback, que es como enseñar al paciente, dar técnicas de retroalimentación. Y en casos refractarios que no responden a nada de eso, también la reparación anal posterior, aunque pues tristemente los casos de recurrencia posterior a esto son bastante altos. Por eso es que es una manifestación bastante incómoda y que pues, no, hasta el momento no hay tratamiento. Aquí tenemos, pues, que para que vean que no me lo estoy inventando yo o que lo estoy sacando, por ejemplo, que digan, no, es que esta es una revista de gastroenterólogo. Nosotros como reumatólogos, ¿tenemos algo más? No. Las dos principales asociaciones de reumatología, que tenemos la ULAR realmente recomienda manejo sintomático, inhibidores de bomba de protones, drogas procinéticas y ciclos cortos de antibióticos. Es lo que recomienda, y si vemos, es con un nivel de evidencia, pues es el inhibidor de bomba de protones es el que tiene un poquito más alto, pero los demás pues no son realmente tan altos. Entonces no se recomienda nada más. Y por otro lado, la ACR no tiene como tal unas guías de tratamiento, pero tiene este artículo que son recomendaciones de expertos que se reunieron los expertos y dijeron, ¿qué les podemos dar a los pacientes con esclerosis sistémica? Pues vemos que es básicamente lo que ya les había dicho. Inhibidores de bomba de protones, agentes procinéticos, en caso de constricciones, dilatación esofágica, en caso de que no haya respuesta, cirugía de reflujo en el intestino delgado, antibióticos, agentes procinéticos, en el caso de no sé por qué esto está en intestino delgado, pero la reparación endoscópica de la ectasia vascular, laxantes, el biofeedback y la estimulación del nervio sacro. Entonces, y para la malnutrición, que es algo que no hablé previamente, pues buscarla intencionadamente y en caso de que se dar inicialmente suplementación oral, ya sea con dietas poliméricas o con algún interconsulta de nutrición, y en caso de que no haya respuesta, ya sea porque hay afección gastrointestinal severa o porque no, se puede considerar la nutrición parenteral. Pasando a la colangitis biliar primaria, dando como una especie de introducción de la afección hepática, porque la colangitis, a pesar de que muchas veces al ser de vía biliar dicen, no, es que es de la vesícula biliar, no tiene mucho que ver, pues, porque es de la vía biliar intrahepática, es una afección hepática de la esclerosis sistémica. Entonces la afección hepática de esclerosis sistémica se presenta en 2.5 a 7.5% de los pacientes. Es más frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica con variedad limitada, o sea, la que afecta en forma distal a los codos. Y de esta, la afección más frecuente es la colangitis biliar primaria, ya que del 2 al 2.5% de los pacientes presentan esta afección
Y por otro lado, los pacientes que tienen diagnóstico de colangitis biliar primaria, 8% pueden presentar esclerosis sistémica. Entonces, ¿qué es la colangitis biliar primaria? Pues es una enfermedad hepática autoinmune del hígado, como les decía, no es como tal de la vesícula biliar, es de la vía biliar, pero es de la vía biliar intrahepático, que lleva a destrucción de los ductos biliares intrahepáticos, que lleva a colestasis, a acumulación de bilirrubina, y finalmente, si no se trata, puede llevar a cirrosis. Es por eso que previamente su nombre era cirrosis biliar primaria, pero como recientemente ya no todas las cirrosis biliar primaria llevan a cirrosis, realmente lo que es el nombre más apropiado es colangitis biliar primaria. Como epidemiología, tenemos este artículo de 100 pacientes que tenían colangitis biliar primaria, vieron cuántos pacientes cumplían criterios ACR EULAR para diagnóstico de esclerosis sistémica, y vieron que 17 pacientes de los 100 presentaban estos criterios. En cuanto a la fisiopatología, ¿por qué la colangitis biliar primaria y la esclerosis sistémica se pueden presentar juntas? Pues no se sabe con forma clara, pero hay varias teorías. Por un lado, hay vías fisiopatológicas como comunes que pueden tener ambas enfermedades, y lo que se ha encontrado es que en pacientes que tienen estas dos enfermedades presentan mayor expresión de la cadena variable B de la región 3 en los CD8, que presentan expresión de TLR3 y TLR4, lo que genera un predominio de células TH1 con interferón alfa y una destrucción velar epitelial, y también este mismo TLR4 por medio de las células dendríticas genera fibrosis. Y por otro lado, por la vía genética, se ha visto que hay genes que comparten estas dos enfermedades. De hecho, este estudio pues era de esclerosis sistémica con varias enfermedades, lupus, artritis reumatoide, pero aquí tenemos la colangitis biliar primaria y vemos que las dos enfermedades comparten estos dos genes. Los que están en verde son genes protectores y los que están en rojo son genes o factores de riesgo. En cuanto al cuadro clínico, ¿en quién vamos a sospechar colangitis biliar primaria? ¿En qué pacientes con esclerosis sistémica? Pues básicamente, como se manifiesta, es con prurito. Inicialmente, conforme va aumentando la bilirrubina, la manifestación inicial, la mayoría de las veces prurito, y al aumentar aún más, pues se presenta con ictericia. ¿Qué vamos a encontrar en los estudios de laboratorio? Elevación de fosfatasa alcalina y GGT, lo que sería un patrón colestásico, y ya conforme va avanzando la enfermedad, vemos elevación de bilirrubina, y ya cuando hay una afección completamente hepática o una cirrosis o una insuficiencia hepática, pues manifestaciones de esta insuficiencia con disminución de albúmina, alargamiento de tiempos, y otras cosas. En cuanto a los autoanticuerpos que se pueden presentar, pues hay de dos. Primero, sabemos que los anticuerpos que más se relacionan con colangitis biliar primaria son los anticuerpos antimitocondriales. Y por otro lado, los anticuerpos que más se relacionan con esclerosis sistémica cutánea limitada, que es la que más se relaciona con esta enfermedad, son los anticuerpos anticentrómero. Entonces, los antimitocondriales se presentan en 85% de los casos de colangitis biliar primaria, 11% de esclerosis sistémica limitada y 3% de difusa. Y si le añadimos otros anticuerpos que son los anti-SP100, la sensibilidad aumenta del 83 hasta el 100%. Y por el otro lado, los anticuerpos anticentrómero se presentan en 90% de los pacientes con esclerosis sistémica limitada, son los más relacionados, 30% de los pacientes con colangitis biliar primaria que no necesariamente presentan siempre esclerosis sistémica, y 80% que presentan estas dos. Entonces, en el abordaje diagnóstico, ¿qué podemos solicitar? Pues realmente los estudios de imagen no son como tan recomendados, son más que nada para diagnóstico diferencial, para evaluar, por ejemplo, el ultrasonido, alteraciones de la vía biliar que nos pudieran estar explicando el aumento de bilirrubinas o alteraciones a nivel hepático. Y también pues en la TAC o la resonancia o la colangiografía o colangioresonancia, pues realmente pues no son
estudios específicos y para lo que nos va a servir es para descartar una obstrucción de la vía biliar. En cuanto a la histopatología, tampoco es común que se realice una biopsia hepática para diagnóstico de colangitis biliar primaria, tanto en paciente población general como en esclerosis sistémica, y su principal uso o su principal indicación es cuando tenemos alta sospecha, el paciente tiene prurito, tiene elevación de bilirrubina, ya le hicimos ultrasonido, TAC, resonancia, colangiografía, todo, y no encontramos la causa de su elevación de bilirrubina, su colestasis intrahepática, pues tomamos una biopsia hepática. Y lo que vamos a encontrar es la colangitis destructiva crónica no separativa de los ductos biliares interlobulares pequeños y medianos con fibrosis progresiva. Eso es lo que encontramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces ante un paciente? Tenemos dos posibles escenarios en este caso. Un paciente que tiene esclerosis sistémica y que se puede sospechar colangitis biliar primaria, o un paciente que tiene colangitis biliar primaria que podemos sospechar esclerosis sistémica. Lo más frecuente que podríamos nosotros encontrar en nuestra población, en nuestra consulta, pues es esta primera, esto primero, ya que el paciente con esclerosis sistémica tiene signos y síntomas de colangitis biliar primaria o pruebas de función hepática normales, se le piden los antimitocondriales. Si es positivo, hay que referirlo al hepatólogo. El diagnóstico como tal sí lo podemos sospechar nosotros, pero tanto el diagnóstico como el tratamiento realmente no lo vamos a dar nosotros. Lo va a dar el gastroenterólogo o el hepatólogo. Y en caso de que no se dé, pues no habría razón para pedir los anticuerpos antimitocondriales, pero si alguna razón se los pedimos y resultan positivos, esto no nos hace diagnóstico y únicamente hay que tener en vigilancia a los pacientes con pruebas de función hepática, para en caso de que en algún momento resulten anormales, referir al hepatólogo. Y por otro lado, el hepatólogo, el gastroenterólogo, el médico de primer contacto que tenga un paciente con cirrosis biliar primaria, puede buscar intencionadamente o el paciente le puede referir signos o síntomas de esclerosis sistémica y entonces le tendría que pedir pues, los anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, le tendría que pedir también capiloroscopía y estudios para buscar afección a otros órganos, corazón o pulmón. En caso de que esté positivo, pues ya tenemos diagnóstico de esclerosis y ellos nos los enviarían a nosotros, o en caso de que nosotros estemos haciendo este abordaje, pues ya nosotros daríamos el tratamiento. El tratamiento de la esclerosis sistémica, no de la colangitis. Y por otro lado, de igual forma, si no tenemos sospecha, no tendríamos por qué pedir anticuerpos antiintrómeros, pero si los pedimos y salen positivos, pedirle una capiloroscopía y si sale positiva, referir al reumatólogo. El tratamiento, como les decía previamente, no lo vamos a dar nosotros, pero es importante conocerlo por si algún día, con esclerosis sistémica, nos llega a la consulta y nos dice, doctor, es que fui a ver al gastroenterólogo, me dijo que tenía colangitis biliar primaria y pues me dio esto. ¿Está bien? Es que confío más en usted. Si tiene ácido ursodesoxicólico, dosis de 13 a 15 miligramos kilogramo día, es el tratamiento de elección. Otros tratamientos es el ácido obetofólico. Pero pues el de primera elección es este. En cuanto al pronóstico, algo interesante a resaltar en este caso es que los pacientes, si comparamos, de hecho, que fue lo que hicieron en este estudio de 580 pacientes, compararon estos pacientes con los pacientes que tenían solamente colangitis biliar primaria contra los que tenían colangitis biliar primaria más esclerosis sistémica. Los pacientes que tenían las dos enfermedades parecían tener un mejor pronóstico con respecto a lo hepático, o sea, tenía menor necesidad de trasplante hepático, menor incremento de bilirrubina y menor riesgo de muerte o de trasplante en estos pacientes. Entonces, pues, al menos por la colangitis biliar primaria, sí hay que darle tratamiento, o bueno, referirlo al gastroenterólogo, pero pues hay que buscarle si tiene esclerosis sistémica, hay que buscarle la afección pulmonar o otro tipo de afección, porque lo más probable es que pudiera pues, ser más grave lo otro que la colangitis biliar. Y para terminar, la hepatitis autoinmune, realmente la hepatitis autoinmune pues es algo muy extremadamente raro en esclerosis sistémica. Sabemos que es una enfermedad hepática autoinmune, como su nombre lo indica, y que frecuentemente se asocia a otras enfermedades autoinmunes, ya sea primarias como la tiroiditis, como la diabetes tipo 1, como
enfermedades sistémicas reumáticas como el lupus, ya lo veíamos previamente en otras clases, pero la asociación de esclerosis sistémica con hepatitis autoinmune es muy rara. Únicamente existen reportes de casos, no les quiero decir cuántos exactamente son, pero son como 20 o menos, y pues en los que se ha reportado es básicamente, al igual que la colonitis biliar primaria, es en la variedad limitada. ¿Cuáles son las características clínicas que pueden presentar a nuestros pacientes o por qué puede haber esta confusión o este solapamiento de hepatitis autoinmune y esclerosis sistémica? Pues pueden presentar todo esto y vemos que sí, la fatiga, ictericia, anorexia, fiebre, hepatitis fulminante, pues se presentan en hepatitis autoinmune, pero los sanos positivos que se presentan en hepatitis autoinmune, artralgia, IgG elevada, transaminasemia, se pueden presentar tanto en hepatitis autoinmune como en enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica. En cuanto a los autoanticuerpos, sabemos que los más asociados a hepatitis autoinmune son los antimúsculo liso, pero también, bueno, dependiendo del tipo de hepatitis autoinmune, pues están los anticuerpos antinucleares por sí solos o los anticuerpos LKM o hígado-riñón. Vemos en como les digo, son una serie de casos, y vemos que son nada más 7 casos, donde reportaron qué anticuerpos presentaban y veíamos que la mayoría lo que presentaban eran anticuerpos antinucleares. Muy pocos presentaban anticuerpos específicos de hígado como músculo liso, de hecho ninguno presentaba LKM, uno presentaba antimitocondriales. Entonces, pues como les decía, es algo muy raro, poco reportado en la literatura. Los estudios de imagen, al igual que con la colonquitis, no tienen una utilidad verdadera para el diagnóstico. El diagnóstico se establece en base a criterios de diagnóstico, como veremos más adelante, y su principal utilidad es evaluar la afección hepática o el grado de afección hepática y sus posibles complicaciones como la hipertensión portal y hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a la histología, tampoco está indicada la mayoría de las veces una biopsia hepática si tenemos anticuerpos específicos, aunque veíamos en la serie de casos que le presenté que pocas veces tenían estos anticuerpos y la mayoría de las veces el diagnóstico se estableció por biopsia. ¿Qué vamos a encontrar? Necrosis fragmentaria periportal y formación de rosetas de hepatocitos, abundantes células plasmáticas e infiltrado de linfocitos. El diagnóstico, como les decía, se establece por criterios diagnósticos que son pues por medio de puntajes que toman en cuenta los anticuerpos antinucleares o de músculo liso, anti-LKM, antígeno soluble de hígado, la elevación de IgG, los hallazgos en la biopsia y el hecho de descartar una hepatitis viral. La suma de 6 o más puntos es una hepatitis autoinmune probable, de más de 7 o más puntos es una hepatitis definitiva, y como algo importante, no podemos hacer diagnóstico únicamente con anticuerpos. Lo máximo que nos pueden dar los anticuerpos son 2 puntos. Y en cuanto al tratamiento, de igual forma no lo damos nosotros, no lo deberíamos dar de nosotros, pero también es importante conocerlo. Aquí, a diferencia de las manifestaciones de tubo digestivo y la colonquitis biliar primaria, aquí sí se da inmunosupresión y el tratamiento de elección es el esteroide, con prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo, y pues el farme de primera línea es la azathioprina. Y en caso de que no haya tolerancia o que haya falla el tratamiento, el micofenolato. El pronóstico tiene una tasa de supervivencia de 5 años de 25% sin tratamiento y hasta 80% con tratamiento. Es por eso que vemos la importancia también de identificarla a tiempo y de tratarla a tiempo. Bueno, ya para terminar, las conclusiones de esto, o lo que me deja esta clase, es que las manifestaciones gastrointestinales tienen una gran prevalencia en pacientes con esclerosis sistémica y que muchas veces son subestimadas o son pasadas por alto por decir, es que son manifestaciones menores. Y vemos que no, que muchas veces son la tercera causa de muerte y pueden ser manifestaciones que, si bien no nos van a matar, pueden ser muy incómodas, una vez más, como la incontinencia fecal, el prolapso rectal o el simple hecho de tener reflujo frecuentemente. Son muy heterogéneas, son muy variadas, por lo que es importante para el reumatólogo conocerlas todas con el fin de identificarlas y tratarlas oportunamente. Y algo que nos debe tener claro
es que por el momento no existe un tratamiento modificador de la enfermedad para esta afección, por lo que tenemos que dirigirnos a dar tratamiento sintomático y modificar los factores de riesgo o el estilo de vida. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias por escuchar. En la pantalla aparecerán las clases si quieren ver, y si quieren ver las clases antes que nadie, suscríbanse a mi canal, también en el botón que aparece en pantalla. Nos vemos.